Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales del área curricular de matemática, subárea razonamiento matemático. Nuestra sesión de hoy lleva por título Razonamiento numérico referido a las fracciones. El propósito fundamental de la presente sesión es aplicar estrategias prácticas en la resolución de problemas del contexto, considerando aspectos matemáticos y aspectos cognitivos adquiridos en grados anteriores. Entonces, recordaremos conceptos de lo que es una fracción y lo que son los números decimales. Vamos con fracciones. Dice, definiciones importantes. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una o varias partes de la unidad, la cual se ha dividido en una cantidad de partes iguales, a sobre b, donde b o el denominador debe ser diferente de 0. Términos de una fracción. Los términos de una fracción vienen a ser lo que es el numerador y lo que es el denominador. Una representación gráfica. Aquí el gráfico del rectángulo está dividido en 6 partes. Está sombreado 3 partes. O sea que este gráfico representa a 3 sextos. Nota. El denominador representa la cantidad de partes iguales en que se ha dividido la unidad. En cambio, el numerador representa la cantidad de partes que se ha tomado de la unidad. Clasificación de las fracciones. Existen varios criterios para clasificar las fracciones. 1. Según su valor respecto a la unidad. Tenemos las fracciones propias, que vienen a ser menores que la unidad. Es decir, el numerador es menor que el denominador. Ejemplo, 3/4 es una fracción propia, parte de la unidad. En cambio, la fracción impropia es al revés. Es mayor que la unidad, es decir, numerador mayor que el denominador. Ejemplo, 5/3. Ese es según su valor respecto a la unidad. Otro criterio para clasificar las fracciones. Según su denominador, tenemos fracción decimal, cuando el denominador sea una potencia entera de 10. Ejemplo, 7 décimos. Fracción común ordinaria, cuando su denominador no sea potencia entera de 10. Cualquier valor, por ejemplo, 100 sobre 71. Siguiente criterio. Por el grupo de fracciones. Tenemos las fracciones homogéneas, que vienen a ser dos o más fracciones que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 5 novenos, 8 novenos, 17 novenos. Todo ese grupo es un grupo de fracciones homogéneas. Las fracciones heterogéneas vendrán a ser un grupo de fracciones en los que al menos uno de ellos tendrá diferente denominador. Por ejemplo, mire, 2 quintos, 4 quintos, hasta ahí serían homogéneos, pero aquí 11 séptimos, ese ya es diferente denominador. Entonces a este grupo se le conoce como fracciones heterogéneas. Un cuarto criterio para clasificar, por los divisores de sus términos. Tenemos las fracciones reductibles, aquellas que se pueden reducir. Significa que el numerador y el denominador no son números primos entre sí. Ejemplo, 21, 77 avos. No son primos entre sí. ¿Por qué? Porque se puede simplificar. 21 tiene séptima, 77 tiene séptima. Las puedo simplificar. En cambio, las fracciones irreductibles o irreducibles es cuando el numerador y el denominador son números primos entre sí. Ejemplo, 12 y 23 avos. 12 y 23 son primos entre sí. ¿Por qué? Porque el único divisor común sería la unidad. Nota. Las fracciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo valor. Ejemplo, 2 tercios. Sus fracciones equivalentes a 2 tercios sería 8 doceavos, 10 quinceavos, 22 33avos. Esta vez estamos hallando una fracción equivalente multiplicando la fracción original. Por ejemplo, el primero. Si multiplico por 4, 2 por 4 es 8, 3 por 4 es 12. Si multiplico por 5, 2 por 5 es 10, 3 por 5 es 15. Si multiplico por 11, 2 por 11 es 22, 3 por 11 es 33. Entonces, todas esas fracciones que está en celeste vienen a ser las fracciones equivalentes a ¿quién? A 2 tercios. Simplificados van a seguir dando el mismo valor. Propiedad. Si la suma de dos fracciones irreductibles es un entero, entonces sus denominadores son iguales. Ejemplo, a sobre b más c sobre d es igual a un número entero, significa que los denominadores b es igual a d. Una propiedad importante que nos va a permitir resolver problemas propuestos. Ahora pasamos a los números decimales. ¿Qué es un número decimal? Un número decimal viene a ser la expresión lineal de una fracción, ordinaria o decimal. Se obtiene al dividir el numerador entre el denominador. Ejemplos. Un quinto es la fracción. Su representación decimal sería 0,2. 2 tercios es la fracción. Su representación decimal 0,666 en forma infinita. 7 quinceavos. Su representación decimal 0,4666 en forma infinita. Y fíjate, aquí tenemos los tres tipos de decimales.
Este sería el decimal exacto, 0,2, y estos serían los decimales inexactos. Dentro de los inexactos tenemos los periódicos puros y los periódicos mixtos. El periódico puro todos se repiten. Periódico mixto hay uno que no se repite, uno o varias cifras que no se van a repetir, pero el resto sí se va a repetir. Entonces tenemos básicamente los tres tipos de números decimales, que lo vamos a ver a continuación. Partes de un número decimal. En 7.259 enteros, 2.917 10 milésimos, a 7.259 viene a ser la parte entera, también conocida como la característica. Esta viene a ser la coma decimal. Y esta parte viene a ser la parte decimal o la mantisa. Entonces recuerda, dentro del número decimal, la parte entera es la característica y la parte decimal es la mantisa. Clasificación de los números decimales. Los números decimales se van a clasificar también en dos grupos. Un número decimal exacto, los decimales exactos. ¿Quiénes son los decimales exactos? Los decimales exactos son de la forma fracción a sobre b. Dará origen a un decimal exacto cuando el denominador es múltiplo de 2 y o 5 y el número de decimales es igual al mayor exponente de 2 o 5. Esto para saber cuál es la cantidad de decimales, el número de cifras que tiene la parte decimal. Ejemplo, un cuarto igual a 0,25, 7,25 igual a 0,28. Fíjate, 4 es 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado su exponente es 2, significa que tiene dos decimales, mira. 25 es 5 al cuadrado, entonces el decimal va a tener dos decimales. Si en aquí hubiera sido, digamos, 5 al cubo, tendría 3 cifras decimales. Si hubiera sido 2 a la quinta, tendría 5 cifras decimales. ¿Me dejo entender? De esa forma se va reconociendo cuántos decimales va a tener esa fracción, que es objeto de muchas preguntas de examen tipo admisión. Veamos el segundo grupo. Número decimal inexacto. Los números decimales inexactos son de dos tipos. Los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Entonces, decimal periódico puro, DPP, fracción A sobre B, dará origen a un decimal periódico puro cuando el denominador no sea múltiplo de 2 y o 5. Y el número de decimales se determina por el método de los 9. En aquí, hemos visto que el número decimal exacto es cuando el denominador es múltiplo de 2 o 5. En este caso, no puede ser 2 o 5 para que sea decimal periódico puro. Ejemplo, 2 tercios equivale a 0,666 en forma indefinida. Entonces se le pone como 0,6 con su sombrerito. 5 onceavos es igual a 0,4545, entonces 0,45, 45 con sombrero, el periodo que se repite. El otro tipo, decimal periódico mixto, DPM. Una fracción f a sobre b dará origen a un decimal periódico mixto cuando el denominador sea múltiplo de 2 y o 5 y otros, necesariamente debe haber otro. Para determinar el número de decimales se combinan los casos anteriores, vale decir, para la parte no periódica tendremos el criterio de decimal exacto y para la parte periódica tendremos el criterio de decimal periódico puro. Ejemplo, 5 es igual a 0,8333 suspensivos. La parte que no se repite es 8 y la parte que se repite es 13, entonces 0,83 con sombrero. 1745, 0,3777 igual 0,37. La parte no periódica 3, la parte periódica 7. Vamos ahora a conocer cómo se puede hallar la fracción generatriz. Vale decir, la fracción generatriz es aquella fracción que da origen a los decimales, ya sea periódicos puros o periódicos mixtos, inclusive decimales exactos. Entonces, ¿qué es una fracción generatriz? Es la fracción que genera un número decimal. Clases. Generatriz de un número decimal exacto. ¿Cómo hallamos la generatriz de un número decimal exacto? Se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Un ejemplo, 0,24, es un decimal exacto, porque eso no continúa, ¿verdad? Entonces, el numerador que pongo, 24, denominador, unidad seguida de ceros. ¿Cuántas cifras tiene el decimal? 2, entonces 2 ceros. Simplificando tengo 6,25 avos. Generatriz ahora de un número decimal periódico puro. ¿Cómo se hace para hallar la generatriz de un número decimal periódico puro? Se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y se resta la parte que no se repite. En el denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo. Es la forma práctica, por favor. Ejemplo, 2,4545.
Se repite 45, ¿verdad? El periodo es 45. ¿Qué hemos dicho en la regla? Se escribe todo el número sin la coma decimal, 245. Menos, se resta la parte, el número que no se repite, o sea, menos 2. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 2. Entonces ponemos 2 nueves. Hacemos la resta correspondiente, 243 entre 99. Simplificando tenemos 27 onceavos. Veamos ahora generación de un número decimal periódico mixto, cuando tenga una parte no periódica y una parte periódica. Se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y se resta la parte que no se repite. Hasta es lo mismo, ¿sí o no? El denominador, tantos nueves como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte periódica. Estamos combinando los dos casos anteriores. Ejemplo, 0,2, 24, 80, 80, 80. Entonces, 0,24, 80 es el periodo. 24 es la parte no periódica. La parte periódica, 80. ¿Qué hacemos? Escribimos todo el número. 2480 menos. La parte que no se repite en este caso es 24. Por cada cifra del periodo, un 9. Como hay dos cifras, dos nueves. Por cada cifra de la parte no periódica, un 0. Como hay dos cifras, dos ceros. Efectuamos la operación, simplificamos y tenemos como respuesta 614 sobre 2475 avos. De esta forma, hemos recordado básicamente, con muchos de ustedes, las definiciones de lo que son las fracciones y lo que son los números decimales. Ahora, vamos a pasar a la parte práctica, para lo cual te invito a que tú observes con mucho detalle y detenimiento los problemas que vamos a resolver. Vamos a utilizar métodos prácticos para resolver muchos de los problemas. De repente, de una forma lógica se puede hacer muy engorrosa. Entonces, pon mucha atención qué es lo que vamos a usar y qué es lo que no vamos a usar. Y recordar que con fracciones son típicos 4 tipos de problemas. Un grupo de problemas diversos, un segundo grupo de reducción a la unidad, cuando se trata de tuberías, piscinas, cañerías, etc. Un tercer grupo, cuando hay rebotes, casos particulares y muy importantísimos. Y el otro caso, cuando se trata de mezclas, mezcla de vinos, alcohol con agua, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces este tipo de ejercicios. Presta mucha atención para que tengas base para poder resolver el resto de los ejercicios que está propuesto en la ficha. Y no te olvides, nuestro propósito fundamental es aplicar, así como hemos dicho, estrategias prácticas en la resolución de problemas de la vida real. Tomando en consideración, ¿qué cosa? Aspectos cognitivos y aspectos matemáticos que hemos ido aprendiendo en el transcurso de nuestra vida escolar.